Mi esposo me empujó tan fuerte que casi caigo por las escaleras. Sentí el barandal golpeándome la espalda mientras él gritaba, «Vete, ella ya viene». La puerta se cerró de golpe frente a mí, como si yo fuera una intrusa y no la mujer que había compartido esa casa por años. Me quedé ahí, en pijama, bajo la luz fría del pasillo, con las manos temblando. Toqué la puerta una y otra vez, intentando entender qué estaba pasando, pero del otro lado solo escuché murmullos y pasos apresurados, como si alguien más estuviera adentro. No podía gritar. No podía llorar. Algo dentro de mí se apagó por completo, como si mi voz hubiera quedado atrapada detrás de esa puerta. Y de pronto, una luz iluminó mis piernas. Era la vecina, doña Rosa, grabando con su celular, seria, decidida. «Mija, tranquila», susurró. «Ya lo tengo todo grabado». Levantó el teléfono como si fuera un arma. «Mañana ese desgraciado lo pierde todo. Vente conmigo». En ese momento supe que la noche apenas estaba comenzando, y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Nunca imaginé que la historia terminaría así. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi propio esposo me sacaría de nuestra casa para recibir a otra mujer, habría pensado que estaba exagerando. Porque, en ese entonces, mi vida parecía normal, monótona, sí, pero estable. Yo trabajaba desde casa, él salía a la oficina temprano y volvía tarde, siempre cansado, siempre distraído, siempre con pendientes. Yo justificaba todo. Esa era mi especialidad, justificar lo injustificable. Recuerdo que nuestras mañanas eran casi silenciosas. Yo le preparaba café, él apenas me miraba. Antes me daba un beso rápido en la frente, después, ni eso. Decía que estaba estresado, que su jefe lo traía loco, que ya no podía con tantas responsabilidades. Yo le creí. Le quise creer. Las primeras señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. Su celular siempre boca abajo. Las noches en que tenía que quedarse revisando documentos. Las duchas largas antes de dormir, como si quisiera borrar rastros de algo. Yo preguntaba, pero él se molestaba. Me llamaba paranoica, dramática, insegura. Y yo, bajaba la cabeza. También empecé a notar que dejaba de invitarme a reuniones, a comidas, a eventos del trabajo. Decía que eran aburridos, que era mejor que yo descansara. Pero luego veía fotos donde todos llevaban pareja, menos él. Aún así, sonreía y me tragaba la inquietud. Lo más duro fue sentir cómo se enfriaba mi casa. No hablo de temperatura, sino de ambiente. Él caminaba alrededor de mí como si ya no fuera parte de su vida, como si yo estorbara. Yo trataba de hablar, de rescatar algo, de recordar lo que éramos. Pero cada intento terminaba en una discusión absurda, donde él siempre me hacía sentir culpable. Y aún con todo eso, jamás pensé que me pondría una mano encima. Mucho menos que me echaría a la calle para esconder a otra mujer. Pero ahora, mirando hacia atrás, todo estaba escrito desde hace tiempo. Yo simplemente no quería leerlo. Y esa noche, finalmente me obligó a verlo. Desde que entré a esa relación pensé que había encontrado estabilidad, pero con el tiempo descubrí que vivía rodeada de personalidades que influían en mi vida más de lo que imaginaba. Mi nombre es Lina, tengo 32 años y siempre me he considerado alguien que busca la armonía por encima de cualquier discusión. Crecí con la idea de que mantener la calma ayuda a conservar la unión, aunque ahora entiendo que muchas veces callar solo alimenta el abuso. Mientras trabajaba desde casa, intentaba mantener todo en orden, confiando en que ese ambiente tranquilo sostendría nuestro matrimonio. Ricardo, mi esposo, siempre fue alguien que sabía manejar su imagen. Conocido por su facilidad para caerle bien a cualquiera, se movía por la vida con una seguridad que a muchos les impresionaba. Durante los primeros años pensé que esa energía era admirable, pero poco a poco descubrí que ese encanto no era para mí. Cuando cruzábamos la puerta del departamento, su actitud cambiaba por completo. Se volvía distante, exigente y frío. Me hacía sentir que cualquier emoción que yo expresara era un problema que él tenía que tolerar. Cada comentario suyo tenía un tono cansado que me hacía dudar de mí misma, como si yo fuera la razón de todos sus enojos. La presencia de Estela, su mamá, también marcó mucho nuestra dinámica. Mujer elegante, siempre arreglada y con un tono suave que escondía críticas disfrazadas de consejos.
Cada visita suya terminaba en comentarios que me dejaban pensando días enteros. Hablaba como si todo lo que yo hacía pudiera mejorar, como si mi esfuerzo nunca fuera suficiente para su hijo. Me acostumbré a cargar ese peso, creyendo que algún día lograría ganarme su aprobación, aunque nunca llegó. En medio de esa tensión apareció alguien inesperado, Doña Rosa, la vecina del 4B. Una señora mayor que tenía un modo especial de observar las cosas sin necesidad de entrometerse. Cada vez que me encontraba en el pasillo, notaba en sus ojos una preocupación sincera que yo trataba de ocultar con sonrisas falsas. Ella fue la única que vio las señales que yo misma ignoraba. Llegó a tocar mi puerta solo para ofrecer comida o un poco de compañía cuando sentía que yo estaba pasando por algo. Sin pedirme explicaciones, se volvió un apoyo silencioso en el momento en que más necesitaba tener a alguien cerca. También existía esa presencia que no tenía rostro pero que ya vivía en mi cabeza, la mujer que ocupaba mis espacios sin que yo lo supiera. Antes de verla o escuchar su nombre, ya me acompañaba en cada sospecha que escondía detrás de mis preguntas. Sentía su sombra cuando él se apresuraba a bloquear su celular, cuando inventaba excusas demasiado largas, cuando salía sin decir a dónde iba. Aunque yo insistía en creer que nada malo estaba pasando, mi intuición gritaba lo contrario. Nada duele más que sentir que una desconocida empieza a tomar el lugar que alguna vez fue tuyo. Toda esa mezcla de personas, voces y actitudes construyó el ambiente en el que vivía. Cada día se acumulaba una tensión silenciosa que yo ignoraba para evitar discusiones, pensando que esa era la forma de proteger mi relación. Pero al final entendí que esa calma aparente solo escondía un desgaste que llevaba tiempo avanzando. Cuando pienso en la noche en la que todo se derrumbó, también pienso en cómo cada una de estas personas, con sus acciones o silencios, formó parte del camino que me llevó a ese momento tan doloroso. Entre todas ellas, solo una estuvo allí para levantarme cuando el suelo se abrió bajo mis pies. El día que marcó el inicio del quiebre no llegó con gritos ni golpes. Apareció disfrazado de una tarde tranquila que terminó convirtiéndose en una herida que aún puedo sentir. Recuerdo que estaba trabajando en la sala cuando Ricardo llegó del trabajo más inquieto de lo normal. Caminaba de un lado a otro con el celular pegado a la mano, revisando mensajes con una ansiedad que nunca le había visto. Traté de preguntarle si todo estaba bien, pero reaccionó como si mi voz lo molestara. Me respondió con un tono cortante que me dejó helada, y en ese momento comprendí que algo se había movido dentro de él, algo que ya no tenía que ver conmigo. Mientras preparaba la cena, escuché cómo su celular vibraba una y otra vez. No quise mirar, pero el sonido constante me atravesaba los nervios. Él se alejaba cada vez que entraba una notificación, como si temiera que yo escuchara algo. La forma en que escondía la pantalla y la tensión con la que respondía me hicieron sentir una presión en el pecho. Intenté respirar hondo, buscando alguna explicación lógica, pero la sensación de que algo grave estaba ocurriendo crecía a cada minuto. Después de cenar, se encerró en el baño durante mucho tiempo. Cuando salió, tenía una expresión que no pude reconocer. No era enojo, ni tristeza, ni cansancio. Era nerviosismo puro. Me dijo que al día siguiente necesitaba salir más temprano porque tenía asuntos urgentes. Esa frase me dejó pensando toda la noche. Yo ya llevaba semanas sintiendo un cambio extraño, pero esa actitud terminó de encender todas mis alarmas. A la mañana siguiente, encontré una blusa que no era mía dentro del carro. El olor a perfume no se parecía a ninguno que yo usara, y el color tampoco coincidía con nada que tuviera en mi guardarropa. Cuando le pregunté qué hacía eso ahí, se puso tenso de inmediato. Inventó una historia absurda sobre una compañera del trabajo que supuestamente se la había quitado por accidente y la dejó olvidada. Su explicación no tenía sentido, pero la dijo tan rápido que entendí que llevaba tiempo preparando excusas. Esa tarde, mientras él se preparaba para salir, me acerqué a despedirme como siempre, intentando mantener la calma. En respuesta, me apartó con un gesto brusco, como si mi presencia le estorbara. Esa fue la primera vez que su cuerpo habló más fuerte que sus palabras. Me quedé inmóvil, sintiendo como algo dentro de mí se rompía despacio. Ya no era solo desconfianza, era miedo a descubrir la verdad. En la noche, cuando pensé que ya no regresaría, entró al departamento con la camisa desordenada y un olor extraño que no era ni sudor ni comida ni trabajo. Yo lo miré buscando alguna señal que me permitiera creer que no estaba frente a la realidad que tanto temía.
Sin embargo, él evitó mis ojos, agarró sus cosas y se metió a dormir sin decir una palabra. La frialdad con la que me ignoró fue la confirmación silenciosa de que ya estaba con alguien más. Aquella fue la primera ruptura real. La primera vez que sentí que nuestro matrimonio se había agrietado de una forma que ya no podía reparar con paciencia, silencio o esperanza. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa grieta sería la misma que terminaría abriéndose por completo la noche en que me empujó fuera de nuestra casa. Lo que sucedió días después se convirtió en la escena que más me marcó, porque no ocurrió dentro de nuestra casa ni en un momento privado, sino frente a personas que no tenían por qué presenciar nada de lo que yo estaba viviendo. Aquella tarde bajé al estacionamiento para recoger un paquete que había llegado a mi nombre. Caminé tranquila, intentando no pensar en la tensión que se había instalado entre nosotros, repitiéndome que quizá todo podría mejorar si hablábamos con calma. No sabía que el golpe más fuerte estaba a unos pasos. Mientras revisaba la bolsa del paquete, escuché risas cerca del elevador. No le di importancia hasta que escuché su voz. Volteé por reflejo y lo vi entrando al edificio acompañado de una mujer que caminaba demasiado cerca de él, tan cerca que no dejaba dudas. Llevaban una conversación ligera, llena de miradas que nunca recibí en mis últimos meses con él. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero intenté mantener la compostura, convencida de que debía pedir una explicación antes de dejarme llevar por lo que estaba viendo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, su rostro cambió por completo. Pasó de la sonrisa relajada a una expresión dura, como si mi presencia arruinara algo que tenía perfectamente planeado. La mujer a su lado me observó con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si yo fuera la intrusa que estorbaba en su momento. Sin darme tiempo para reaccionar, él se adelantó y me dijo que no empezara con dramas, que no tenía por qué armar una escena frente a nadie. Yo ni siquiera había abierto la boca, pero ya me estaba culpando de un escándalo que ni siquiera había sucedido. Las personas que estaban cerca comenzaron a voltear. Sentí como sus miradas me atravesaban, curiosas primero, luego incómodas, como si estuvieran presenciando algo que no querían ver pero tampoco podían ignorar. Intenté explicarle que solo bajé por un paquete, que no tenía intención de pelear, pero su tono subió de inmediato. Me acusó de seguirlo, de estar vigilando cada uno de sus pasos, de ser la razón por la que ya no podía respirar tranquilo. Las palabras cayeron sobre mí como golpes invisibles que no podía esquivar. La mujer a su lado soltó un suspiro exagerado y cruzó los brazos, dándole a entender que yo era un estorbo que debía apartarse. Su actitud provocó que él se irritara aún más, y en ese momento perdió completamente el control. Me llamó insegura, obsesiva y exagerada frente a desconocidos que observaban en silencio, aunque ninguno de ellos sabía que había sido su comportamiento el que había sembrado todas esas inseguridades. No pude responder, mi garganta estaba cerrada, y cualquier palabra habría salido quebrada. Una vecina que pasaba por ahí trató de intervenir, pero él la ignoró y continuó levantando la voz. Dijo que estaba cansado de mis dudas, que no tenía por qué dar explicaciones de nada, que yo debía aprender a comportarme. Cada frase que salía de su boca hacía que la gente alrededor se moviera incómoda, sin saber si apartarse o quedarse a ver cómo terminaba todo. Yo solo quería desaparecer, quería que el suelo se abriera para no sentir más esa mezcla de vergüenza y dolor que me quemaba el pecho. Cuando por fin terminó su ataque, tomó a la otra mujer del brazo y entró con ella al elevador, dejándome en medio del estacionamiento con el paquete temblando en mis manos. Las puertas se cerraron lentamente mientras yo veía mi reflejo en el metal, intentando reconocer a la mujer que estaba frente a mí. Fue la primera vez que sentí que ya no quedaba nada de la persona que solía ser. Esa humillación pública fue la prueba que me faltaba para entender que lo que estaba viviendo ya no era un matrimonio roto, sino una dinámica donde yo había perdido toda voz. Y aunque ese momento me hizo pedazos, también sembró en mí una fuerza que nunca pensé que tendría. Después de esa escena en el estacionamiento, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse de una manera distinta. Ya no se trataba del dolor que había sentido durante meses ni del miedo que me acompañaba cada vez que escuchaba su tono molesto. Ahora era una mezcla de vergüenza, coraje y una sensación profunda de haber tocado un límite que no sabía que existía. Mientras subía por las escaleras, con las manos frías y la mirada perdida, entendí que esa tarde había visto una versión suya que nunca imaginé enfrentar en público, una versión que me trató como si yo no tuviera valor alguno. Entré al departamento sin saber qué hacer.
Me senté en el sillón y dejé que el silencio llenara el espacio, observando cada rincón que alguna vez compartimos. Cada objeto parecía contar una historia que ya no tenía sentido. Se sentía como si mi vida hubiera quedado suspendida en un punto donde ya no había vuelta atrás. Por primera vez, no me pregunté qué había hecho mal ni intenté justificar su comportamiento. Simplemente me dejé caer en el peso de mi cansancio emocional, un peso que llevaba tiempo ignorando. Mientras más pensaba en lo ocurrido, más clara se volvía la imagen de mi propia cara en el reflejo del elevador. Esa mirada vacía me acompañó toda la noche, recordándome que había perdido más de lo que podía aceptar. No perdí solamente un matrimonio, perdí la confianza en mí misma, las ganas de luchar y la esperanza de que algún día volveríamos a ser lo que fuimos. Esa pérdida silenciosa fue lo que finalmente despertó algo que llevaba dormido mucho tiempo. No lloré como otras veces, ni me aferré a la almohada esperando que todo cambiara al día siguiente. Me quedé quieta, sintiendo un tipo de tristeza que no busca consuelo, sino respuestas. Comencé a reconocer cada momento en el que me había callado para evitar problemas, cada vez que acepté un comentario hiriente, cada noche en la que me dormí con dudas que él nunca quiso aclarar. Todo eso formaba una historia que ya no quería seguir viviendo. En medio de ese silencio, algo empezó a cambiar. No fue un impulso de valentía ni un deseo de vengarme. Fue una necesidad de recuperar mi dignidad. Una certeza pequeña pero firme de que ya había sufrido demasiado. Sentí la diferencia en mi respiración, en la manera en que mis manos dejaron de temblar y en cómo mi mente, por primera vez en mucho tiempo, dejó de culparme por lo que estaba pasando. Ese fue el inicio de mi despertar. No uno lleno de fuerza inmediata, sino uno lento, profundo e inevitable. Un despertar que me llevó a entender que la vida que estaba defendiendo ya no me incluía, y que la única manera de salvarme era aceptar la verdad que había evitado por tanto tiempo. Con el paso de los días, la distancia entre nosotros creció tanto que ya no podía disimularse. La casa se sentía hueca, aunque él estuviera presente. Caminaba como si yo no existiera, evitaba cualquier conversación y se encerraba en el estudio durante horas, siempre con el celular en la mano y un nerviosismo que ya no intentaba ocultar. Yo observaba cada movimiento en silencio, sabiendo que algo grande estaba por explotar, pero sin imaginar que la prueba que cambiaría todo vendría de alguien que jamás hubiera esperado. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, escuché cómo alguien tocaba la puerta con insistencia. Me levanté pensando que tal vez era un repartidor, pero al abrir encontré a Doña Rosa con una expresión que no había visto antes. No traía su sonrisa tranquila ni esa mirada amable de costumbre. Traía firmeza, preocupación y algo que parecía casi protección. Me pidió que la acompañara a su departamento, y aunque no entendía qué estaba pasando, acepté sin hacer preguntas. Al entrar a su sala, me invitó a sentarme. Se tomó un momento para respirar y luego sacó su celular del bolsillo de su suéter. Me dijo que no quería meterse en mi vida, que nunca había sido su intención espiar a nadie, pero que llevaba semanas observando comportamientos que no le parecían justos. Antes de seguir hablando, abrió un archivo en su teléfono y me lo entregó para que lo viera. Al presionar play, la pantalla mostró justo lo que más temía. La imagen era clara y no dejaba espacio para interpretaciones. Mi esposo entraba al edificio abrazando a la misma mujer con la que lo había visto en el estacionamiento. No era una simple llegada casual. Tenía la mano en su cintura, hablándole al oído con una confianza que ya no tenía conmigo. La grabación captó risas que alguna vez fueron exclusivas de nuestra casa, miradas que yo ya no recibía y una complicidad que me atravesó como un golpe directo al pecho. Mientras veía el video, sentí como mis manos comenzaban a perder fuerza. Doña Rosa colocó una mano sobre mi hombro, pero yo apenas podía sentirla. Quería detener la grabación, quería cerrar los ojos, pero no pude moverme. Era necesario verlo. Necesario enfrentar esa verdad que me había negado tantas veces. La grabación continuó mostrando cómo él miraba alrededor antes de entrar con la mujer al elevador, cuidando que nadie más lo viera. Esa precaución lo delataba más que cualquier gesto. Cuando la pantalla se volvió negra, sentí un silencio tan pesado que me costó respirar. Doña Rosa me explicó que no había grabado aquello por curiosidad, sino porque llevaba tiempo notando cambios en su comportamiento. Me dijo que un día escuchó cómo él me hablaba de manera cruel a través de la puerta y que desde entonces quedó atenta, no para juzgar, sino para asegurarse de que yo no estuviera en peligro.
Su voz temblaba un poco, pero mantenía un tono firme que me hizo sentir acompañada por primera vez en mucho tiempo. Me entregó otro video. Este mostraba algo aún más doloroso. Una noche en que él llegó tarde, la misma mujer lo esperaba afuera del edificio. Se abrazaron sin preocuparse por esconderse y luego caminaron juntos hacia el estacionamiento. Había palabras que no alcanzaban a escucharse, pero las expresiones eran claras. Entre risas y caricias, hablaban de planes que no incluían mi nombre. Esa evidencia no solo confirmaba la infidelidad, mostraba una vida paralela que él había construido mientras yo intentaba salvar un matrimonio que ya no existía. A cada segundo, el peso de todo aquello se acumulaba dentro de mí como si una parte de mi espíritu se fuera desmoronando. Doña Rosa me observaba en silencio, permitiéndome procesar cada detalle. Después me dijo que había guardado esos videos porque sabía que yo necesitaría pruebas y decidía hacer algo. No hablaba desde el chisme, sino desde una mezcla de cariño y justicia que nadie más me había dado en meses. Agradecí su apoyo como pude, aunque las palabras no salían. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y una claridad que nunca había tenido. Por primera vez entendí que todo lo que había soportado no era producto de mis inseguridades, sino de sus mentiras. En ese instante, algo que llevaba mucho tiempo dormido se encendió en mí con una fuerza que me sorprendió. Tomé el celular para ver los videos de nuevo. Esta vez no lloré. Esta vez no busqué excusas ni pequeñas dudas que pudieran suavizar la realidad. Me senté derecha, respiré hondo y me permití ver con calma lo que tanto había evitado. Era la prueba que marcaba el punto de no retorno. La evidencia que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Con esas imágenes en mis manos, comprendí que ya no se trataba de aguantar, sino de recuperarme. Y aunque todavía no sabía cómo enfrentaría lo que venía, tenía claro que ese era el inicio de mi vuelta. Cuando llevé las pruebas a la casa, todo se rompió de golpe, como soga que se corta y desata nudos que llevaban tiempo apretados. No pensé que una reunión tan sencilla pudiera transformarse en un volcán, pero fue exactamente eso. Voces que subían, puertas que se cerraban de golpe, miradas que ya no buscaban disimular nada. Empecé contándoles lo que había visto y mostrado las grabaciones, tratando de mantener la calma para que nadie pudiera decir que mi historia era un arrebato. Necesitaba que todo estuviera claro, que cada palabra tuviera respaldo. A partir de ese momento, la casa dejó de ser un refugio y se volvió campo de batalla. La primera reacción fue incredulidad mezclada con furia contenida. Hubo quien negó, hubo quien intentó explicar lo inexplicable con medias verdades, y hubo quien bajó la cabeza sin atreverse a mirarme. La conversación escaló sin que nadie la dirigiera. Se convirtió en una sucesión de reproches, acusaciones y verdades que saltaban como chispas. Gritos que antes se acumulaban en silencio salieron de golpe, como si todos necesitaran expulsar lo que habían guardado durante años. La tensión se palpaba en el aire, y cada frase encendía otra reacción. En medio del desorden, la otra mujer apareció sin aviso, quizá pensando que todo se aclararía con su presencia, quizá segura de que podría enfrentar cualquier situación. Cuando la vi, algo dentro de mí se agitó y, por primera vez, la rabia se mezcló con una calma cortante que me permitió hablar sin quebrarme. Le mostré las pruebas sin dramatismos. Dejé que las imágenes hablaran por sí solas. Al verlas, su rostro cambió. Hubo sorpresa, luego molestia y finalmente una arrogancia que no esperaba. Su modo de responder terminó provocando a quienes ya estaban al límite y la discusión subió aún más. Voces de familiares se lanzaron unas contra otras. Una tía tomó partido sin saber detalles, una hermana del otro lado gritó que aquello debía arreglarse en privado, y unos cuantos vecinos asomaron la cabeza, incapaces de regresar a su rutina normal después de presenciar tanto. Secretos que habían sido pestañeos en reuniones previas saltaron a la luz. Mensajes escondidos, transferencias que no tenían explicación, encuentros en lugares que nadie habría imaginado. Era como si se hubiera abierto una bolsa donde cabían todos los errores y ninguno quería quedarse adentro. La discusión se volvió física antes de lo que pensé posible. Intenté separar a dos personas que se estaban insultando cuando uno de ellos empujó a otro y eso provocó que alguien perdiera el equilibrio. Un golpe accidental contra un aparador provocó que una lámpara cayera y el ruido aumentó el pánico. La gente comenzó a moverse sin orden, buscando a quién culpar, buscando a quién proteger. Mis manos temblaban,
pero sentí una fuerza interior que me impedía dejarme arrastrar por el caos. Sabía que mi papel en ese momento no era solo acusar, era sostener la verdad con firmeza para que nadie la desdibujara entre gritos y llantos. A mitad de la pelea, una mujer mayor, que hasta entonces había observado en silencio, se llevó las manos al pecho y cayó al suelo. El golpe fue tan inesperado que por un segundo todo se detuvo. Corrí hacia ella y noté que su rostro estaba pálido. Alguien llamó a urgencias con voz temblorosa. Mientras la atendían, la escena retomó su curso y la casa se llenó de llantos distintos. Unos por vergüenza, otros por rabia y algunos por miedo real. La caída de esa mujer actuó como un espejo. Todos pudimos ver el daño que generaba esa pelea descontrolada, y por un instante apareció la culpa entre tanto enojo. Las acusaciones se diversificaron. No solo era infidelidad, aparecieron sospechas sobre dinero, favores, promesas rotas. Familiares que hasta ayer compartían mesa empezaron a sacar documentos y mensajes del bolsillo para comprobar lo que yo había mostrado. Cada evidencia encontraba una historia que la acompañara, y esas historias terminaban por derrumbar defensas que parecían inexpugnables. La casa comenzó a sentirse como un tribunal improvisado, y yo me encontré en el centro, observando cómo la verdad iba haciendo su trabajo arrapando excusas. En un momento, él intentó recomponer la versión de lo sucedido, pero su voz sonó débil frente a tantas pruebas. Algunos lo defendieron por lealtad ciega, otros lo confrontaron con nombres, lugares y fechas que confirmaban la existencia de una doble vida. La presión lo rompió. Empezó a llorar con rabia, con impotencia, mezclando palabras que pedían perdón con otras que eran amenazas. Ese vaivén agravó la tensión y provocó que algunos vecinos reclamaran respeto, señalando que aquello no debía volverse espectáculo. El caos alcanzó un punto donde no cabía más aire para discutir. La única salida que muchos buscaron fue marcharse. Puertas que se cerraban de un portazo, coches que arrancaban a toda prisa, pasos que se alejaban mientras dejaban atrás mesas volcadas y platos rotos. Quedaron pocos dentro, los que no encontraron dónde ir, los que decidieron enfrentar hasta el final, y yo. Sentí un alivio extraño al verme sola entre escombros emocionales porque por primera vez nadie podía controlar la narrativa a mi alrededor sin que yo respondiera. Mientras recogía lo que pude, entendí que ese caos, por terrorífico que fuera, también estaba limpiando lo que debía salir. Cada grito, cada puerta cerrada, cada lágrima fue arrancando capas de una vida que ya no podía sostener. La noche terminó con la casa vacía en gran parte y con la certeza de que nada volvería a ser igual. En el silencio que siguió, noté que mi respiración era más firme, la confusión seguía, pero una claridad se abría paso. Ya no quería vivir en medio de mentiras ni permitir que otros decidieran mi dignidad por mí. Después de que todos se fueron y la casa quedó casi vacía, quedó claro que el momento que tanto había evitado había llegado. No había voces externas que pudieran distraernos ni familiares defendiendo versiones distintas. Solo estábamos él y yo, rodeados de un silencio pesado que parecía observarnos desde cada rincón. La tensión se sentía en el ambiente, como si las paredes estuvieran esperando la primera palabra para desplomarse con nosotros. Se quedó parado frente a la mesa desordenada, con las manos temblando ligeramente. No sé si era rabia, miedo o cansancio, pero esa vulnerabilidad no borraba el daño que había causado. Me acerqué despacio, no para consolarlo ni para pedir respuestas desesperadas, sino para escuchar lo que tenía que decir sin permitir que desviara ni una sola parte de la verdad. Sabía que intentaría explicarse, sabía que buscaría una manera de acomodar las cosas para que su responsabilidad se diluyera, pero esta vez yo estaba lista para enfrentarlo. Comenzó hablando con un tono quebrado, insistiendo en que todo se había salido de control, que las peleas familiares lo habían rebasado, que nunca quiso llegar tan lejos. Mientras lo escuchaba, noté cómo intentaba mover la conversación hacia el caos general, como si eso pudiera borrar lo más importante. A cada palabra buscaba justificar su conducta con estrés, presión laboral, carencias emocionales, incluso con mi silencio. Quise detenerlo desde el principio, pero preferí dejarlo hablar un poco más para ver hasta dónde era capaz de retorcer la historia. Cuando hizo una pausa para respirar, tomé el momento. Le dije que no necesitaba escuchar excusas disfrazadas de arrepentimientos. Le pedí que hablara con claridad, sin rodeos, sin dramatismos. Él bajó la mirada y por fin soltó lo que yo ya sabía. Llevaba meses con alguien más,
Buscaba algo que según él ya no encontraba conmigo y había preferido mentir antes que enfrentar una separación. La frialdad con la que lo dijo me sorprendió más que las palabras en sí. Parecía que estaba confesando algo trivial, como si se tratara de un error común y no de la traición que había derrumbado mi vida. Intentó acercarse, quizá para tomar mi mano o para suavizar la conversación con un gesto que antes pudo haber tenido significado, pero retrocedí. No por orgullo, sino porque no quería que su contacto alterara la claridad que había logrado construir. Me dijo que aún me quería, que todo se había complicado, que la otra persona solo había aparecido en un momento difícil. Palabras comunes, frases vacías que tantas veces escuché en historias ajenas y nunca pensé que se convertirían en parte de la mía. Lo interrumpí antes de que siguiera. Le expliqué que mis heridas no venían únicamente de la infidelidad, sino del desprecio acumulado, de la humillación en público, de la indiferencia en casa, de ese empujón que casi me tira por las escaleras, de cerrar la puerta en mi cara como si fuera cualquier desconocida. Le dije que ninguna relación puede justificar esa violencia, y que aunque quisiera componer un discurso diferente, la realidad estaba grabada en videos, en recuerdos y en mi propia piel. Cuando escuchó eso, su voz cambió. Trató de voltearlo todo a su favor, diciendo que yo también tenía parte de culpa por haber dejado de ser la misma. Usó palabras que me dolieron porque las lanzó con la intención de que dudara de mí una vez más. En otros tiempos quizá habría caído en esa trampa, pero esa noche ya no tenía espacio para culpas inventadas. Respondí con calma, recordándole que yo no buscaba perfección, solo quería respeto, y que él había decidido romper eso mucho antes de que yo siquiera sospechara lo que estaba pasando. Se llevó las manos al rostro, desesperado. Me pidió otra oportunidad, juró que cambiaría, que terminaría con todo lo que había hecho. Pero sus palabras sonaban como una repetición automática, una reacción ante la pérdida, no un entendimiento real de lo que había destruido. No podía creerle, no después de ver cómo actuaba cuando pensaba que nadie lo estaba observando. En ese instante entendí que ese confronto no era un intento de rescatar la relación, sino de recuperarme a mí misma. No necesitaba su perdón ni sus promesas, necesitaba escucharme por primera vez sin miedo. Me sentí firme, presente, segura de cada palabra. Él lo notó. Y esa certeza fue lo que finalmente lo silenció. Cuando la última frase se perdió en el aire, supe que algo había terminado para siempre. Cuando terminó aquella conversación, sentí una calma tan extraña que me costó reconocerla. No era alivio ni satisfacción. Era como si mi cuerpo, después de meses cargando un peso insoportable, finalmente hubiera soltado algo que ya no podía sostener. Él permaneció sentado frente a mí, esperando una reacción que no llegó. Quizá esperaba un llanto desesperado o un intento de reconciliación, como en otras discusiones, pero esta vez mi silencio no significaba rendición. Era la señal de que por fin había llegado al límite. Me levanté despacio, sintiendo el piso bajo mis pies como si fuera la primera vez que caminaba dentro de esa casa. Cada paso me recordaba momentos que alguna vez fueron importantes, pero que ahora parecían ajenos. Respiré hondo antes de hablar, buscando las palabras adecuadas para cerrar un ciclo sin dejar espacio para dudas. Le pedí que escuchara sin interrumpir, porque lo que iba a decir no era un impulso ni un arranque emocional, era una decisión que llevaba tiempo formándose dentro de mí. Le expliqué que nuestra historia había dejado de ser pareja desde mucho antes de descubrir la infidelidad. Le hablé de distancias que nunca quiso ver, de heridas que ignoró, de humillaciones que convirtió en rutina. Le dije que ya no necesitaba un intento más, ni promesas vacías, ni una versión maquillada de arrepentimiento. Necesitaba paz, y él no podía darme eso, porque su presencia se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que perdí mientras intentaba salvar algo que él ya había destruido. Cuando escuchó que quería terminar, su expresión cambió por completo. Primero vino la sorpresa, luego el miedo y después una desesperación que no había visto ni siquiera durante el caos familiar. Comenzó a decir que yo no estaba pensando bien, que esa noche había sido demasiado fuerte y que necesitábamos tiempo para digerir todo. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. No porque le tuviera miedo, sino porque no quería que su cercanía confundiera lo que ya tenía claro. Insistió en que podíamos buscar ayuda profesional, que podía alejarse de la otra mujer, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero cada palabra que decía sonaba más a pánico que a amor.
No había reflexión real, solo el temor a perder el control sobre algo que siempre dio por hecho. Se quebró al darse cuenta de que no estaba frente a la misma mujer que había podido manipular tantas veces. Yo lo miraba con una serenidad que parecía incomodarlo aún más. Le pedí que respetara mi decisión. Le recordé que tuvo oportunidades de arreglar las cosas cuando todavía había algo que salvar, pero eligió mentir, lastimar y desvalorizarme. Le dije que no podía seguir viviendo en un espacio donde mi voz no pesaba, donde mis emociones eran motivo de burla o fastidio, donde mi presencia había sido reemplazada sin consideración. Esta vez no busqué que entendiera, porque no necesitaba su comprensión para avanzar. Tomé mis documentos, algunas prendas y lo esencial para los días siguientes. No quise llevarme todo de una vez. Necesitaba salir sin cargar más peso del necesario. Él trató de detenerme, tocó mi brazo con desesperación, pero retiré su mano con firmeza. Le repetí que no quería un enfrentamiento, que esa despedida era necesaria para los dos, aunque él no pudiera verlo aún. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ese gesto llegó tarde. No podía permitir que ese llanto borrara todo lo que había vivido. Antes de irme, miré por última vez el espacio que alguna vez llamé hogar. No sentí nostalgia, ni rabia, ni tristeza profunda. Sentí una claridad que me envolvía desde dentro, una fuerza que nació del cansancio acumulado y de la verdad que ya no podía ignorar. No sabía cómo sería el siguiente paso, pero tenía la certeza de que no podía darlo mientras permaneciera ahí. Abrí la puerta, di un último vistazo y salí sin mirar atrás. El pasillo estaba en silencio, iluminado por esa misma luz fría de la noche en que me empujó afuera, pero esta vez no era una víctima temblando en pijama. Esta vez caminaba con una decisión firme, con la dignidad recogida pedazo a pedazo y con la convicción de que por fin estaba eligiéndome a mí. Esa fue la ruptura final. Y aunque dolía, también era el inicio de algo que siempre merecí: libertad. Desde el momento en que decidí alejarme, las consecuencias comenzaron a moverse solas, como si cada acción pasada finalmente encontrara su camino hacia quienes la habían provocado. La distancia me permitió observar todo desde un lugar distinto, sin miedo y sin ese peso emocional que antes me hacía dudar de mí misma. No buscaba venganza, solo claridad, y esa claridad llegó poco a poco, revelando cómo las máscaras que tantos defendieron durante años empezaban a caer sin que yo interviniera. La familia de él fue la primera en resentir la ruptura. Siempre se mostraron unidos en público, pero bastó que la verdad saliera a la luz para que las grietas ocultas se abrieran por completo. Su mamá, tan acostumbrada a justificar cada decisión de su hijo, trató al inicio de minimizar el daño, diciendo que cualquiera podía cometer errores. Sin embargo, la evidencia que circulaba entre conocidos, las conversaciones que salieron a la superficie y la presión de quienes ya no querían seguir fingiendo hicieron que su postura tambaleara. La vergüenza terminó por imponerse, y eligió guardar silencio para no enfrentar una realidad que llevaba años evitando. Nunca volvió a buscarme, pero tampoco pudo seguir defendiéndolo, y esa contradicción la dejó aislada incluso dentro de su propia familia. Mientras la familia intentaba sostenerse entre mentiras viejas, la mujer con la que él se involucró comenzó a vivir su propia caída. Pasó de caminar confiada por el edificio a evitar cualquier mirada. Comentarios que antes recibía con orgullo se convirtieron en cuchillos disfrazados de cordialidad. Aquella imagen que intentó construir alrededor de una relación especial se desmoronó en cuanto las pruebas mostraron que siempre supo que él estaba casado. Su círculo cercano la cuestionó. Su ambiente laboral comenzó a rechazarla y la presión social terminó por empujarla fuera del lugar donde tantas veces se paseó a escondidas. Se fue sin despedirse, como si quisiera borrar todo rastro de un papel que ella misma aceptó interpretar. Mientras tanto, él enfrentó el derrumbe más profundo. Comenzó con llamadas incómodas del trabajo, luego con reuniones silenciosas donde le pidieron explicaciones sobre ausencias, comportamiento extraño y rumores que habían llegado a oídos de quienes lo supervisaban. Durante años presumió control, carisma y profesionalismo, pero la imagen se fracturó cuando su vida personal terminó expuesta por completo. Sus superiores no vieron un problema doméstico, sino una serie de decisiones que afectaron su rendimiento y su reputación. Al final le retiraron responsabilidades, perdió contratos importantes y terminó fuera de la empresa con una carta fría que no dejaba lugar a dudas. Sus actos lo alcanzaron.
Los amigos que siempre lo acompañaban empezaron a tomar distancia al darse cuenta de que habían sido usados como coartada en más de una ocasión. Algunos se sintieron traicionados, otros simplemente prefirieron no cargar con problemas ajenos. Pese a su insistencia en que todo había sido un malentendido, la mayoría no quiso involucrarse. Esa falta de apoyo lo afectó más de lo que esperaba, porque siempre creyó que podía mantener su posición social intacta sin importar sus errores. Descubrió, quizá por primera vez, que las amistades construidas sobre mentira terminan desapareciendo cuando la verdad deja de ser negociable. Nunca busqué que enfrentara una caída tan dura, pero observar cómo la verdad hacía su trabajo sin necesidad de que yo la impulsara me permitió comprender que mis silencios anteriores solo habían retrasado lo inevitable. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que algunas personas que antes me juzgaban o guardaban distancia comenzaron a acercarse con palabras honestas. No buscaban disculpas por no haber intervenido, simplemente ofrecían apoyo. Entre esas personas estaba Doña Rosa, que siguió acompañándome con una serenidad que se volvió un pilar en los días más complicados. Su presencia me recordó que incluso en medio de tanta oscuridad siempre aparece alguien dispuesto a tender la mano. Con el paso de las semanas, su caída emocional se volvió evidente. Llegaron mensajes donde mezclaba culpa, arrepentimiento y promesas tardías que ya no tenían fuerza para mover nada en mí. No respondí porque no quería abrir puertas que costó demasiado cerrar. Supe por terceros que comenzó a acudir a terapia por insistencia de un familiar y que pasaba días enteros buscando la manera de explicar cómo perdió todo lo que tenía. Lo curioso es que nadie necesitaba explicaciones. Quienes estaban cerca de la historia conocían perfectamente las razones. Cada uno de los que actuó en mí contravivió su propia consecuencia. Nada de lo que ocurrió fue provocado por mí. Fueron las elecciones que ellos hicieron las que los llevaron a enfrentar ese camino. Yo solo me retiré, y al hacerlo permití que cada acción encontrara su destino natural. Esa comprensión me dio una tranquilidad que jamás había sentido, porque por fin dejé de creer que debía sostener vidas ajenas a costa de la mía. No hubo venganza, no hubo castigos planeados. Solo hubo verdad. Y la verdad, cuando por fin se libera, acomoda todo en su lugar, incluso lo que parecía imposible de enderezar. Volver a empezar no fue sencillo, pero tampoco fue tan oscuro como imaginé en mis primeros días lejos de aquella casa. Después de tantos meses viviendo bajo tensión, el simple hecho de despertar sin miedo se volvió un regalo que al inicio no supe cómo recibir. Los primeros amaneceres lejos de esa historia dolieron, porque cada silencio profundo se sentía como un recordatorio de todo lo que había perdido, pero con el paso del tiempo comprendí que también señalaban lo que estaba recuperando: tiempo para mí, espacio para respirar, libertad para reconstruir mi vida sin tener que pedir permiso. Encontré un pequeño departamento en una zona tranquila. El lugar no era grande ni moderno, pero tenía luz, ventanas amplias y una sensación de calma que jamás había sentido en mi antiguo hogar. Las primeras noches dormí en un colchón improvisado en el piso, con cajas alrededor y la incertidumbre abrazándome fuerte, pero aún así experimenté una paz que llevaba años sin conocer. No necesitaba lujo, necesitaba seguridad emocional, y ese lugar me la dio desde el primer día. La rutina comenzó a tomar forma sin que la forzara. Retomé mis proyectos de trabajo con una mente que ya no estaba distraída por dudas y angustias. La creatividad que creí perdida volvió poco a poco, como si mi cuerpo hubiera esperado este momento para despertar. Cada entrega que completaba, cada llamada que tenía con un cliente, cada idea nueva que surgía me recordaba que aún existía una versión de mí que siempre quiso salir, pero que había sido apagada por el miedo a provocar un problema. Actuar sin temor se convirtió en un hábito nuevo. Comencé a caminar por la ciudad sin esa presión constante en el pecho. Pude entrar a un café sin vigilar mi celular. Pude reír con amigas sin sentir que estaba haciendo algo indebido. Recuperé amistades que se habían distanciado por mi propia desconexión emocional, y al reencontrarnos, descubrí cuánto me había aislado para sostener un matrimonio que ya no me ofrecía nada. Ellas me escucharon sin juzgar, me acompañaron sin preguntar demasiado y me recordaron quién era antes de hundirme en esa relación que me fue opacando de a poco. Mi vínculo con mi familia también se renovó. Durante un tiempo dejé de compartir mis problemas por vergüenza, por miedo a preocuparlos o por esa costumbre tonta de hacerme cargo de todo sola. Pero cuando se dieron cuenta de que estaba reconstruyendo mi vida desde cero, extendieron sus manos con un cariño profundo.
Sus llamadas, visitas y mensajes me ayudaron a entender que no estaba sola, que siempre tuve un espacio donde podía regresar cuando la vida se volviera demasiado pesada. Doña Rosa siguió presente de una manera discreta, como siempre lo hizo. De vez en cuando pasaba por mi nuevo departamento con pan dulce o simplemente para platicar un rato y asegurarse de que estuviera bien. Su presencia se convirtió en una especie de ancla emocional, un recordatorio de que la bondad existe incluso en los momentos más oscuros. Nunca me pidió nada a cambio, solo quería que yo encontrara paz después de todo lo que había vivido. El paso más importante de este renacimiento llegó cuando empecé a reconocer mi propia voz. No la voz quebrada por el miedo ni la apagada por la costumbre, sino la que estuvo escondida durante años bajo capas de culpa y silencios impuestos. Comencé a tomar decisiones que nunca me atreví a considerar. Me inscribí en un curso de ilustración digital que siempre quise estudiar, organicé mi agenda sin miedo a equivocarme, aprendí a poner límites y a decir que no sin sentirme culpable. Cada pequeño avance construyó una nueva versión de mí que se sentía ligera, honesta y valiente. Dar este nuevo paso también implicó enfrentar mis recuerdos sin romperme. No intenté olvidarlos, porque sabía que no desaparecerían. Preferí mirarlos desde otro ángulo. Entendí que no fui débil por aguantar tanto, sino que estaba acostumbrada a amar hasta el límite, incluso cuando no recibía lo mismo. Comprendí que los errores no definen a una persona, sino la forma en que decide levantarse después de caer. Acepté mi historia sin vergüenza, sin justificar lo que pasó y sin cargar culpas ajenas. El verdadero renacimiento llegó cuando me miré al espejo una mañana y reconocí a la mujer que estaba viendo. No era la misma que temblaba en un pasillo frío, ni la que se aferraba a una relación rota, ni la que mendigaba afecto a quien ya no tenía nada para dar. Era alguien más completa, más consciente de su valor y, sobre todo, más dispuesta a proteger su paz que cualquier cosa. Aún no sé qué caminos tomaré más adelante, pero ya no siento miedo. No busco reemplazar lo que perdí, porque finalmente descubrí algo más importante, recuperé lo que soy. Y esa versión renovada de mí es la base más fuerte para cualquier vida nueva que decida construir. Con el paso de los meses, la vida comenzó a encontrar un ritmo diferente, uno que no se parecía a nada de lo que vivía antes, pero que tenía una armonía que me hizo entender que el dolor también se transforma cuando lo dejas fluir en lugar de resistirlo. Hubo momentos en los que pensé que ese capítulo nunca cerraría por completo, como si una parte de mí quedara atrapada en esa casa llena de gritos, puertas cerradas y silencios que lastimaban más que cualquier discusión. Sin embargo, mientras reconstruía mi rutina y fortalecía mi identidad, descubrí que el cierre no llega con una frase final, sino con pequeñas decisiones que te van alejando de lo que ya no te pertenece. Comencé a ordenar mis recuerdos con una claridad nueva. No buscaba borrar lo vivido, porque entendí que lo más importante no es olvidar, sino aprender a mirarlo sin que me corte. Cada experiencia difícil dejó una marca, pero también enseñanzas que no habría podido obtener de otra forma. Antes pensaba que cerrar un ciclo significaba no sentir nada, pero ahora sé que consiste en aceptar todo lo que sucedió sin permitir que determine quién soy. Pasó un día en particular que marcó ese cierre de una forma inesperada. Había salido a caminar sin rumbo fijo, buscando despejar mi mente después de una semana llena de trabajo. Me detuve en una cafetería pequeña, pedí algo para tomar y me senté cerca de la ventana. Mientras observaba el movimiento de la calle, recibí un mensaje de un familiar suyo, alguien que nunca estuvo involucrado en el conflicto. El mensaje decía que él estaba tratando de rehacer su vida, que había decidido alejarse del entorno que lo hundió y que estaba esforzándose por entender sus errores. No buscaban convencerme de nada ni pedirme que reconsiderara algo, solo querían hacerme saber que la historia también había transformado a quienes la protagonizaron. No respondí, pero ese mensaje me hizo reflexionar. Me di cuenta de que ya no sentía rencor, lo cual fue una sorpresa enorme. No porque quisiera reconciliación, sino porque entendí que el rencor también es un tipo de cadena, una que no quería cargar por el resto de mi vida. Había soltado tanto peso que ese último detalle no tenía sentido conservarlo. Supe que el ciclo se estaba cerrando porque no necesitaba que él sufriera para sentir paz. Mi tranquilidad ahora venía de un lugar completamente diferente. Una tarde invité a mi mamá a mi departamento. Hacía tiempo que no tenía un momento a solas con ella. Preparé café, acomodé la mesa y platicamos durante horas sobre cosas simples, recuerdos familiares y planes futuros.
En un punto de la conversación, me dijo que estaba orgullosa de mí, no porque hubiera salido adelante sin caer, sino porque había permitido que la vida me enseñara sin perder mi esencia. Ese comentario me llegó al alma. Por muchos años pensé que decepcionaba a todos cada vez que algo salía mal, y escuchar esas palabras fue como recibir un abrazo que necesitaba desde hacía mucho. Unos días después, tuve una conversación importante conmigo misma. Me senté frente al espejo, no para observar mis rasgos, sino para reconocer a la mujer que había surgido después de tanta tormenta. Le hablé en voz baja, agradeciendo su resistencia, su paciencia y su fe en que merecía algo mejor. Sonará extraño, pero ese momento fue más liberador que cualquier consejo externo. Comprendí que la verdadera reconciliación no era con él ni con su familia ni con quienes me juzgaron, sino conmigo. Ese cierre de ciclo también implicó reorganizar mi espacio emocional. Guardé objetos que ya no necesitaba, regalé cosas que me recordaban etapas que no quiero repetir y decoré mi casa con colores que antes me parecían muy llamativos, pero que ahora se sienten como un grito de vida. Armé un rincón especial con plantas, libros y una lámpara suave donde puedo sentarme a escribir o simplemente a pensar. Cada cambio que hice en mi entorno fue un paso más hacia esa nueva versión de mí que tanto me costó encontrar. Finalmente llegó el día en que entendí que ese ciclo estaba completo. No hubo un momento dramático ni un evento inesperado. Solo desperté, abrí la ventana y sentí que mi respiración era más ligera, como si todo lo que alguna vez dolió ya no tuviera el mismo peso. Ese día caminé sin mirar atrás, sin miedo a repetir historias, sin angustia por lo que pudiera pasar. Sentí una gratitud profunda por cada persona que me acompañó, por cada silencio que me enseñó a escucharme y por cada prueba que me obligó a crecer. Cerrar un ciclo no significa olvidar ni borrar, significa avanzar con la certeza de que nada de lo vivido fue en vano. Y aunque mi historia tuvo momentos oscuros, también dejó una luz que ahora me guía hacia todo lo que merezco vivir. El paso del tiempo me enseñó que las historias dolorosas no terminan cuando la persona responsable se va ni cuando uno decide cerrar una puerta. Terminan cuando te encuentras contigo misma en un punto donde la calma pesa más que el pasado. A lo largo de este proceso entendí que nadie llega preparado para enfrentar la traición, la humillación o el desamor. Aprendemos mientras caminamos, mientras nos caemos, mientras intentamos levantarnos una y otra vez sin saber si estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, también entendí que el corazón tiene una fuerza sorprendente cuando logramos escucharlo sin miedo. Durante los primeros días posteriores a mi separación, pensé que la vida me había arrebatado algo que jamás recuperaría, que estaba destinada a cargar una herida eterna. Con el tiempo descubrí que esa herida no fue una sentencia, sino un llamado a despertar. Aprendí que la dignidad jamás debe negociarse, que el amor no se mendiga y que ninguna relación merece que sacrifiques tu paz. Por años pensé que quedarse era muestra de fortaleza, pero ahora sé que la verdadera fuerza aparece cuando eliges irte, incluso cuando aún existe cariño, incluso cuando el futuro parece incierto. La moral que más resuena en mi corazón es que ninguna mujer debe aceptar menos de lo que vale. No importa cuánto tiempo lleves con alguien, cuántas promesas hayas escuchado o cuántos momentos buenos hayan compartido, si llega el día en que tu voz deja de importar y tu presencia se vuelve un estorbo, ese es el día en que debes preguntarte qué tanto has dejado de lado para sostener una vida que ya no te sostiene. El amor no tiene por qué doler. Si duele constantemente, no es amor, es costumbre disfrazada de promesa. También entendí que la soledad no es enemiga, es maestra. Fue en esos momentos de silencio, cuando nadie me veía ni esperaba nada de mí, donde pude reconocer mis miedos, mis fallas, mis deseos y mis límites. Aprendí que la compañía más importante es la que me doy a mí misma, porque de ahí nace cualquier relación sana. Y si yo no me trato con respeto, cariño y paciencia, nadie más lo hará por mí. Entendí que los ciclos se repiten cuando no aprendemos lo que deben enseñarnos. Muchas veces acepté palabras hirientes, comportamientos injustos y silencios que me apagaban, porque me convencí de que era temporal, de que cada sacrificio valía la pena. Lo hacía porque tenía miedo de perder, sin darme cuenta de que lo que realmente estaba perdiendo era a mí. Ahora sé que cuando alguien te quiere de verdad, no te trata con indiferencia, no te oculta, no te empuja, no te calla. Cuando alguien te quiere, cuida tu corazón como si fuera propio. Otra enseñanza profunda fue comprender que la justicia no siempre llega en el momento que esperamos, pero llega.
Ninguna mentira se sostiene para siempre y ninguna persona puede vivir eternamente detrás de una máscara. Lo que uno hace, regresa, no como castigo divino, sino como consecuencia natural. Cuando entendí eso, solté la necesidad de vigilar lo que el otro vivía. Dejé que la vida se encargara de poner cada pieza en su lugar, y en ese proceso descubrí que mi paz valía más que cualquier deseo de verlo caer. Agradezco incluso aquello que en su momento más me lastimó. No porque haya sido correcto, sino porque me obligó a romper un molde que no me dejaba crecer. Si no hubiera pasado por ese dolor, quizás seguiría siendo la mujer que agachaba la cabeza para evitar conflictos, que aceptaba menos de lo que merecía, que confiaba más en las promesas ajenas que en su propia intuición. Hoy entiendo que mi historia no me define. Lo que me define es la forma en que decidí renacer a partir de ella. Por eso, si alguien que escucha mi historia se encuentra en un lugar parecido al que yo estuve, solo puedo decirle algo desde el corazón: no tengas miedo de elegirte. No tengas miedo de soltar lo que te apaga. No tengas miedo de reconstruirte, aunque al principio solo tengas pedazos. Nada que valga la pena se construye sin coraje, y nada que te haga daño merece quedarse contigo. Aprender a caminar sola puede parecer aterrador, pero también es una de las experiencias más liberadoras que existen. La vida tiene un ritmo que, aunque a veces no entendamos, termina guiándonos hacia lo que necesitamos. A veces nos arranca personas, relaciones o ilusiones, pero muchas veces lo hace para abrir espacio a algo mucho más grande. No es un castigo, es una invitación. Y cuando aceptamos esa invitación, descubrimos que la paz existe, que la felicidad no depende de otros y que siempre es posible empezar de nuevo. Mi moral final es simple, pero profunda. Cuida tu corazón, escucha tu intuición y nunca permitas que el amor propio sea la moneda con la que pagas la permanencia de alguien. La vida siempre recompensa a quien se elige con honestidad. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que camino más ligera. Mi vida ya no está marcada por puertas que se cierran frente a mí ni por voces que buscan apagar la mía. Avanzo con pasos firmes, sostenida por una tranquilidad que antes parecía imposible. Mi rutina se ha transformado en algo que disfruto. Cada mañana preparo mi café sin sentir prisa ni angustia. Abro las ventanas de mi departamento y dejo que entre el aire fresco, como si cada día trajera un recordatorio de que sigo aquí, construyéndome con paciencia. Mi trabajo ha crecido de una manera que jamás imaginé. La creatividad volvió a abrirse camino, no porque sea una persona nueva, sino porque al fin tengo espacio para ser yo sin pedir perdón por existir. He terminado proyectos que llevaba años postergando. Acepté colaboraciones que antes rechazaba por miedo a no ser suficiente, y estoy aprendiendo que mis ideas tienen valor cuando dejo de mirar a través del juicio ajeno. Mi círculo también cambió. Tengo cerca a personas que me escuchan sin dudar, que me abrazan sin preguntar demasiado y que se alegran de cada avance sin compararlo con nada. Ese apoyo me recordó que no necesito relaciones llenas de tensión para sentirme querida. La compañía real está hecha de calma, respeto y sinceridad. Doña Rosa continúa visitándome, siempre con su toque de ternura y sabiduría, como si la vida la hubiera puesto en mi camino justo en el momento perfecto. En cuanto a él, supe que ha seguido su vida intentando reconstruir lo que perdió. No lo deseo mal ni espero noticias suyas, porque comprendí que cada quien debe enfrentar sus decisiones desde su propio proceso. No guardo rencor ni curiosidad. Simplemente dejé ese capítulo atrás con la certeza de que ya no forma parte de mi historia presente. Hoy me siento en paz. No porque todo esté resuelto o porque mi vida sea perfecta, sino porque finalmente entendí que la tranquilidad no se encuentra fuera, sino en la forma en que uno decide mirarse y cuidarse. Aprendí que las pérdidas pueden convertirse en oportunidades y que la soledad, cuando se abraza con amor propio, se convierte en libertad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por acompañarme en este viaje. Cada palabra escrita fue un suspiro que solté, un peso que dejé atrás y una luz que decidí encender para recordarme lo lejos que he llegado. Me gustaría saber si alguna parte de mi historia resonó contigo, si te ayudó a mirar algo desde otro ángulo o si simplemente te hizo sentir acompañada en algún momento difícil. Te invito a dejar un comentario, compartir lo que piensas o contar algo que hayas vivido. Este espacio está hecho para sanar juntas, para acompañarnos sin juicio y para recordar que ninguna mujer debe caminar sola cuando el corazón pesa demasiado. Si quieres seguir escuchando historias como esta, llenas de verdad, fuerza y renacimiento, quédate por aquí.
Lo que viene será aún más profundo, más emocional y más nuestro. Gracias por estar. Gracias por leerme. Y gracias por permitirme cerrar este ciclo contigo.